Hola, muy buenos días. Hoy un sábado más de fin de semana. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones que hemos tenido Adriana y yo para reflexionar sobre diversos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo personal me toca mucho y es el miedo y la valentía. Ustedes, bueno, no sé con qué frecuencia o si sean más miedosos o más valientes, pero bueno, al menos yo me reconozco como una persona miedosa, valiente. Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que son cosas con las que vivimos de una manera cotidiana, ¿no? Todos los días tenemos que de alguna manera ejercer la valentía y ejercer el miedo. Bueno, el miedo más bien no es ejercerlo, sino que de ambas salen, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿el miedo y la valentía son opuestos o son complementarios? Porque se podría entender en conceptos como que la valentía, si eres valiente, no eres miedoso o no tienes miedo, ¿no? Y si tienes miedo, entonces no eres valiente. ¿Tú qué opinas, Mario, de esto? Pues bueno, yo creo que los dos se complementan porque efectivamente creo que sin una dosis sana de miedo podríamos habernos metido en muchos problemas o haber incluso puesto en riesgo nuestra vida, ¿no? A veces el miedo es el que nos va diciendo por dónde ir el camino, ir previendo, ir anticipando posibles consecuencias Uh -huh. y es una, en su sana proporción, creo que tiene esta función, es útil, ¿no? Lo mismo el ser valiente, pues también te va permitiendo, pues, abrirte camino ante la vida o en situaciones donde creías que no podías, ¿no? Entonces, yo por eso decía que se complementan y si pudiera ponerlo en este binomio, hay personas más valiente miedosas o habemos más miedosos valientes, ¿no? Eh, y bueno, esa ha sido mi experiencia y creo que dentro de las muchas cosas que tiene el miedo como complemento y la valentía, pues es que nos ayudan a darnos cuenta a veces de que no estábamos hechos tal y como pensábamos, ¿no? Que nuestras limitaciones no eran tal. No sé cómo ha sido tu experiencia en este sentido. Sí, digo, al final la valentía y el miedo para mí siempre han estado también presentes, ¿no? Porque hay veces que vives como en un espacio muy neutro, no sé si les ha pasado a todos, donde no pasa nada más allá de lo cotidiano, de lo regular, pero aún en esa zona cómoda, ¿no? Cotidiana, pues hay momentos en los que sientes miedo y hay que tomar elecciones, ¿no? Decisiones. ¿Hago esto o no hago esto? O sea, dejo que mi miedo sea más fuerte que mi accionar o a veces incluso, y eso lo hablaremos más al ratito, es qué tan mm, rápido puedo accionar de una manera valiente, que se podría entender, sin pensar en las consecuencias, ¿no? O sea, son cosas muy, como dices, complementarias, pero a veces no alcanzamos a verlas así, sino que son, lo tomamos, como decía al principio, como cosas opuestas incluso. ¿De dónde crees tú que vienen estos aprendizajes de ser valiente? Porque muchas veces podemos, pues con el transitar de la vida, lo podemos ir aprendiendo, lo podemos ir accionando o no, pero en realidad, ¿de dónde vendrá? Pues es que viene, yo creo que los seres humanos venimos equipados con estos mecanismos que nos van a ayudar a sobrevivir, Uh ¿no? -huh. Desde chiquitos, yo creo que en lo que vamos dándole sentido al mundo, lo que algo que predomina es la cuestión del miedo, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo que puede haber en los espacios sin luz, el miedo a las máscaras, el miedo a los juguetes. Yo creo que eso forma parte del ser humano. Y la cuestión es que a veces los mismos papás o las mamás como que no, se van empeñando en hacernos valientes. Y por ejemplo, bueno, yo tengo una experiencia, ¿no? Que cuando el aprender a nadar, Uh -huh. a mí me daba miedo la alberca porque justo no sabía nadar y además era el miedo al fondo, que dices, yo no Claro, sé qué hay ahí, yo el solo miedo a sé la que, incertidumbre.
a la incertidumbre. ¿Y cómo es que nos enseñaron a nadar? Yo me acuerdo que era salta a la alberca. Y el miedo era el que nos hacía mover los brazos y buscar la orilla. El maestro tenía como esta vara y la ponía y cada vez que alguien iba a saltar la levantaba para que no la pudieras agarrar y justo yo creo que era una de las cuestiones de enseñarnos a perderle el miedo al agua, Ujú. una cuestión de enseñarnos a ser valientes, pero hasta cierto punto podía ser medio violenta la forma en la que se enseña a ser valiente, ¿no? Y yo creo que desde que somos chicos, a veces los papás y las mamás nos enseñan a ser valientes o enfrentar nuestros miedos, pero a partir de la coerción o del castigo. Y no sé si te ha tocado escuchar esto de cómo a los hijos, varones a lo mejor, y si no te atreves, te doy una nalgada, y si no te atreves, te doy un pellizco. Entonces ahí yo creo que sí nos están enseñando a perder el miedo, pero a partir de otro miedo, el miedo a recibir un castigo en el cuerpo. No sé cómo lo veas. Sí, bueno, obviamente pues tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Que recibimos en casa, cómo nos van guiando. Y yo también tengo la experiencia contraria. No es tanto que, bueno, en mi caso a mí no me arrojaban así, ¿no? Tal cual, pelón, sino que en mi caso era mucho más sobreprotector la cosa. Entonces, era al contrario, era no vas o no haces, porque a mí, cuidador primario, yo les llamo cuidadores primarios porque puede ser papá, mamá, abuelito, tía, tío, quien esté a cargo de los niños, porque a mí me da miedo, o sea, desde mis creencias, desde mi vivencia, de lo que a mí me dio miedo, de lo que a mí me ocasionó dolor, de lo que haya pasado, evito el dolor en el otro, ¿no? En este caso hablas de los niños, bueno, pues en los niños, lo trato de evitar a toda costa. Entonces, si yo como papá, si yo como cuidador primario, porque va a todos, ¿eh? No nada más, también los que trabajan con niños, por ejemplo, maestros, o sea, de verdad es una red impresionante de cosas que vamos absorbiendo, pero si yo viví con una situación muy desagradable, voy a evitar a toda costa que tú la vivas, porque hay un objeto de amor, no importa qué, un hijo, un marido, lo que sea, ¿no? Y desde ahí, entonces, en lugar de arrojar al niño a la valentía con esta parte que dices, hasta cierto punto agresiva, violenta, porque así se podría sentir, no, hago todo lo contrario. Entonces yo te sobreprotejo y no vas, no sales, no esto, no pones, no nades, mijito, no quieres nadar, me da miedo, no lo hagas. Oye, no te preocupes, tú tranquilo, sin miedo, ¿no? O sea, como que es esta oposición. Entonces, podría verse como valiente, ¿no? Vuelvo a repetir, con miedo, ¿no? Y se ven opuestas, pero en realidad la idea sería llegar a un punto medio donde ambas estén complementándose para que entonces el caminar sea más funcional. No sé cómo tú lo ves. Y bueno, antes, ¿no? Digo, ya esto fue de los niños, pero también ya de adultos, porque en la etapa adolescente esto es totalmente distinto, eso ahorita no lo vamos a tocar mucho porque tiene otras características muy diferentes, ¿no? La valentía y el miedo ahí están como que al pico, ¿no? Pero ya como adultos, pues ya estamos en una cotidianeidad y ahí es donde empezamos a tocar, ¿no? Todo eso que aprendimos de niños, como dices, toda esa manera en la que nos enseñaron, nos educaron, la ponemos en práctica ya en la adultez. Y hay cosas de vida cotidianas, desde tomar un nuevo empleo o buscarlo incluso, ¿no? Pues da miedo. Si es que te enseñaron a vivir más el miedo, ¿no? Si no, si Sí. te enseñaron, como tú dices, a vivir más en la valentía, probablemente digas, pues no pasa nada y va. Yo le busco, yo le hago, ¿no? De una manera mucho más impulsiva. Pero, a ver, vamos a hablar entonces de esto, en las cosas cotidianas, cómo se vivirá este miedo, valentía. Fíjate, bueno, yo quisiera retomar esta parte que decías, que viene desde la enseñanza, que a veces cuando comenzamos a reflexionar en los miedos que tenemos frente a la vida, los miedos que tenemos frente a ciertas situaciones o personas, es bien interesante porque a veces resulta que no son tus miedos.
Así es. Como bien dices, son miedos que adoptaste desde tus papás o de tus cuidadores o incluso miedos de la familia, Ujú. pero que no son nuestros. Y cuando los ponemos entonces en la práctica, en la vida cotidiana, comenzamos a descubrir pues en realidad no es que yo haya tenido miedo tal cual, sino que era el miedo que yo adopté como propio, ¿no? Así es. Y pienso mucho ahora en términos de vida cotidiana. Por ejemplo, pues indudablemente está el miedo a la violencia, ¿no? El miedo a que le pase algo a nuestra familia, el miedo a que nuestras hijas o hijos les hagan algo en la calle. Ujú. No, a ver, esto es bien importante decirlo, no podemos negar la realidad. Sí está sucediendo, sí hay cosas muy feas que están pasándole a A la las gente. niñas, a las adolescentes, a las mujeres, a los niños, pero también es cierto que esos miedos que están y que nos han estado calando y casi que se han convertido en una suerte de tatuaje, a veces no los ponemos como que en duda, sino que damos por hecho que así va a ser, ¿no? Así es. Y pueden llegar a ser situaciones autolimitantes. Por ejemplo, bueno, esta es una situación en aquellas familias donde corre mucho a lo mejor la diabetes o donde corre mucho a lo mejor el cáncer o ciertas Ujú. situaciones de salud, ¿no? Uno de esos miedos sería dar por hecho que yo no puedo hacer ciertas actividades porque o voy a dar, o me va a dar un infarto o una embolia o voy a desarrollar diabetes. Ese miedo que es cierto porque ha ocurrido en la familia, pero casi lo estoy haciendo sin cuestionar, lo estoy haciendo parte de mi vida, Así ¿no? es. Ujú. Y Sí. me limito justo porque yo sé y tengo miedo de que a mí me dé. Sí, pero ¿qué estás haciendo para que ese miedo se mantenga a raya, por llamarlo de una forma, o lo puedas controlar, ¿no? Y lo Sí. mismo puede ser en la valentía. Como yo tuve una abuela muy entrona, muy echada para adelante, o un abuelo muy arrojado, necesariamente querría decir que yo voy a hacerlo, que yo tengo que ser alguien muy arrojado, muy aventado, Ujú. porque esa es la forma en la que ellos tuvieron que actuar, pero no quiere decir que yo tendría que ser igual de valiente o temeroso que ellos, ¿no? Sí, En digo, ese al final sentido, eso es muy importante poder ver eso, ¿no? O sea, realmente poder ver el contexto o el entorno en el que, hablando de la familia, esa persona tomó esas decisiones o esa persona tomó ese tipo de actitudes o de acciones. No, no es la misma que la mía, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de mi abuelita vivió en la época de la revolución con cosas terribles que seguramente tuvieron que haber vivido estas personas en esa época y tomaron acciones, ya sea de valentía o de mucho miedo, ¿no? Ahorita hablaremos de esa parte temeraria, ¿no? O de ese terror, pero yo no vivo en una revolución como aquella, otro tipo de revoluciones, pero aquella no la vivo. Entonces, a mí me es funcional vivir con ese miedo que vivió ella o con esa valentía o arrojo, como dices, que vivieron estas personas. Pues eso es lo que habrá que tomar en conciencia, en el darnos cuenta, ¿no? Así de verdad, como dices, este miedo es mío, o sea, sí, sí lo puedo yo utilizar para mi beneficio o no. y a mí algo que, por ejemplo, y esto es una cuestión casi que personal, algo que me ha ayudado a descubrirme en mis miedos, es también como esta parte que con todo y ello, los he logrado a veces poner en duda, ¿no? Dentro de la cotidianidad y hablábamos un poco al inicio, bueno, este miedo me corresponde a mí, pero también a veces en este tren de pensamiento no, ni siquiera nos permitimos cuestionar nuestros miedos, Así es. sino que los damos por hecho y es que va a pasar así, es que va a suceder y ya casi lo estoy, no, no es utilizar la palabra decretando, pero sí que lo estoy casi como estas profecías que se cumplen, pero porque yo las estoy haciendo que se cumplan, no por una cuestión Así es. mística, una cuestión
No, es como estas profecías autocumplidas. Es que sabía que tenía que hacerlo y mi miedo me dijo que iba a suceder. Bueno, vamos a ser un poco más calmados para con nosotros mismos y vamos a reflexionar qué fue lo que hicimos para que ese miedo se convirtiera en una realidad. Si yo sé que, por ejemplo, vivo en una familia donde hay diabetes, donde ha habido cuestiones y yo no estoy tomando cartas en el asunto, o indudablemente que pudiera ser que eso que temí se manifieste, Es, ¿no? sí, es Porque más también, basándote en acciones. más que en suposiciones y Ujú. más que en una cuestión de dejarme arrastrar, ¿no? Y lo mismo puede ser con la valentía. Y lo pongo en este sentido. Hay personas que se reprochan mucho el no ser valientes como lo fue la familia. No Ujú. ser tan temerarios, no ser tan arrojados, no ser como lo fueron los papás. Así El es. punto es que, como decías, son circunstancias distintas y cada quien va a tener que ver con base en lo que está viviendo cómo resolverlo, pero no con una cuestión, la valentía no tiene por qué ser sufrida, ¿no? Ujú. O sea, que tienes tanto pánico, pero al mismo tiempo te estás obligando a hacer cosas en contra de lo que quisieras. Porque entonces yo creo Sí. que ya no sería tanto una valentía, sino ya sería una tortura Y ahí vamos a para... este siguiente punto Ujú. que también es importante. Es cuando ya sobrepaso, ¿no? Cuando ya mi creencia, cuando ya mi vivencia, obviamente, sobrepasa, ¿no? De una manera no consciente, ya esa valentía y ese miedo, se dan dos puntos que ya son muy, muy elevados y uno puede ser ese terror, ¿no? Que hablábamos, ese terror paralizante, paralizante, o sea, de verdad es tanto mi miedo que no es consciente, porque sí puede haber situaciones donde sí de verdad tu vida está en riesgo, ¿no? Donde sí sabes que de verdad puede alguien hacerte mucho daño, porque así como decías al principio, hay que ver si realmente las cosas están pasando o no. O sea, sí hay esta parte de, me da tanto miedo esto porque sé que sí se puede cumplir por el entorno, por la situación, y siento un terror paralizante. O sea, me quedo así como, no sé para dónde, no sé qué hacer, me quedo aquí. Viviendo mi terror, me quedo aquí. No se ven posibilidades, no hay manera de que digas, híjole, pues voy a tomar valentía. No lo hay, porque es tan fuerte ese miedo. El entorno de verdad lo tiene como dices, hay cosas que sí pueden ser de imaginación, pero otras sí son reales, ¿no? Y la otra, que ahí sí ya es como el polo opuesto, o sea, no hay un medio. La otra sería, así yo le llamo esta manera temeraria de ser de las personas, donde también hay tanto miedo que prefiero, o sea, en lugar de paralizarme, prefiero accionar, pero ya de una manera impulsiva, de una manera incluso hasta violenta, donde la consecuencia probablemente no sea la mejor tampoco. O sea, en estas dos, ya en este pico, en estas dos maneras, puede haber muchas, pero estas ya son como los extremos, es o me paralizo totalmente o acciono de una manera ya muy impulsiva, muy violenta, ¿no? Y ahí entonces se pierde toda cordura porque ya ni la valentía tal cual, ni el miedo tal cual están complementándose, sino que más bien está tan tensa la situación que incluso hasta se rompe. No lo sé, como lo escuchas. Sí. Y es que al final, perdón, siempre es importante recordar que los extremos se tocan. Y ese miedo que te paraliza, Uh -huh. en algún momento se va a convertir en una reacción por tu Así vida, es. ¿no? O sea, y al final del día, esa reacción puede ser tan temeraria que pudieras llegar a cometer alguna una situación muchísimo más compleja o empeorar, ¿no? Empeorar el evento, claro. Y aquí, por ejemplo, el asunto es que si estás en una situación de un miedo paralizante, pensando en personas que están con mucho miedo, comenzar a reflexionar entonces, a ver, vamos a tratar de ponerlo en perspectiva, vamos a ver qué tanto de este miedo que me paraliza en mi cuerpo se está alimentando de pensamientos, qué Uh tipo -huh. de pensamientos son y hasta dónde. Porque a veces hay personas que dicen, es que ni siquiera quiero pensar, Sí, sí, porque sí, me da totalmente. miedo, Uh -huh. ¿no? Y la cuestión no es, a ver, bueno,
vamos a pensar y dejar que corra. A veces, y lo digo casi por experiencia, a veces nuestra mente nos va a dar razones absurdas. De repente dices, bueno, yo tengo miedo de estas cosas, porque va a pasar esto, va a pasar esto. Y cuando te das cuenta, estás argumentando porque van a llegar los extraterrestres y van a comenzar a disparar. A veces ese miedo está alimentado de cosas totalmente sin razón y sin sustento. Así es, Y lo mismo que a veces la valentía temeraria. así es. Porque yo me creo tanto y tengo tantas habilidades que yo sé que si me aviento de tal piso voy a lograr, porque mi flexibilidad, porque yo sé, espérate, esa temeridad la estás haciendo y la estás alimentando de cosas totalmente fuera de proporción, Así porque es. ni eres tan flexible como para aguantar una caída de un segundo piso, que a lo mejor dices son 8 pisos, digo 8 metros, no me va a pasar nada si me dejo caer. Espérate, sí puede pasar. Tu temeridad está sustentada en que tu cuerpo es invencible y no es cierto. Entonces, en estos dos extremos, habría que comenzar a revisar qué es lo que estoy pensando, por qué lo estoy pensando y cómo lo estoy argumentando para quizá darme cuenta que es aire lo que me está deteniendo o es Ujú. aire lo que me está haciendo tan impulsivo y tan temerario, ¿no? Así es. Y también está la otra, ¿no? Esta es cuando son imaginarios, pero a veces de verdad sí estamos viviendo una situación de riesgo. O sea, sí de verdad, por ejemplo, es un ejemplo, no pasa aquí donde vivo, pero es un ejemplo. A lo mejor yo sé que mi vecino es un delincuente y es una persona peligrosa y es una persona que tiene armas, o sea, es un ejemplo, ¿no? Ahí sí hay una situación de riesgo que no es imaginaria, ¿no? Que sí es una persona que puede llegar a lastimar, porque aquí donde vivo no, pero donde viví alguna vez en casa de mi mamá, había una señora, de verdad, digo, se los cuento, había una señora que ella decía que era hija de un general, no sabe quién, pero la señora tenía armas. Y entonces la señora no pagaba mantenimiento por años, o sea, debía una cantidad impresionante. Pero ella sí llegó a sacar la pistola y dispararle a la gente. O sea, si tú ibas y le decías, oiga, señor, no, llegaba y te daba el balazo. Esa sí es una situación donde no estás imaginando, donde de verdad sí algo puede pasar. Y te entra este terror paralizante porque no hay manera de que puedas accionar en ese preciso momento o en ese evento en particular. O también está la otra que dices, pues yo le voy a quitar la pistola, ¿no? Y te avientas en esta situación temeraria para quitarle la pistola a la señora. Y ahí es donde esta situación también puede ser, de alguna manera, pues no muy agradable el resultado. Entonces, tanto en lo imaginario, como bien dices, ¿no? Es poder reflexionar a ver qué, hasta dónde es una real imaginación. Y también en estas partes, cuando son muy obvias, muy evidentes, qué me hace accionar en ese terror y paralizarme o accionar de manera temeraria. Al final tendríamos, sería lo ideal, sería lo más hermoso, encontrar un punto medio donde yo pudiera usar esta valentía y ese miedo de una manera más funcional. A veces no se puede, ¿no? Y ahí es donde podemos a lo mejor ir revisándonos, ¿no? Ya es como una propuesta, revisándonos y desde dónde estoy viviendo yo mis miedos, desde dónde estoy viviendo yo mi valentía, cómo es en mi día a día, ¿no? Poder ir revisando qué me paraliza, porque a todos nos paraliza desde una cucaracha hasta cosas muy terribles, por ejemplo. ¿Qué me hace? Y, o sea, sí tengo esos eventos de terror paralizante, he tenido estas reacciones temerarias, ¿cómo lo he vivido? ¿Cómo ha sido para mí en particular, en mi unicidad, en mi parte única, ¿no? ¿Cómo ha sido para mí vivir en la valentía, vivir en el miedo y cómo es hoy? Porque eso es lo más importante, cómo lo vivo hoy, ¿no? ¿Tú cómo lo Ujú. escuchas? Sí, y por ejemplo, dentro de estas estrategias que indudablemente, bueno, hay cuestiones que son reales,
O sea, no es una cuestión de que me esté inventando que la vecina tiene su mini pistolita, No, pistolona. este, porque sí Pistolona. dispara. Sí, claro. Eh, es que me imaginé como tipo Sara García, ya sabes, con Es que una... de verdad a veces no tenemos ni siquiera idea de lo que la gente vive, ¿no? Y, y justo por ello, a ver, bueno, en la vida del otro no puedo tanto interferir, ¿no? En la vida de la Ujú. vecina o en la Exacto. vida de los vecinos, pero con respecto a lo que yo sí puedo hacer es, además de revisar mis pensamientos, ver qué redes de apoyo tengo. Porque a veces también es cierto, creemos que cuando estamos en una situación muy complicada, el miedo nos hace creer que no contamos con absolutamente nada ni nadie a nuestro alrededor a quien por lo menos le podamos decir algo. Es correcto. Y por lo menos, y a veces creemos que estamos en una soledad absoluta, Ujú. que si algo nos pasa, nadie va ni siquiera a preguntar qué pasó con nosotros. No dudo que haya personas que indudablemente estén en una soledad, como las personas adultas mayores, por ejemplo, Ujú. que quizá ya no tienen familia y que sí estén solos. Quiero creer que la mayoría, por lo menos, tenemos una red de apoyo básica, Así es. quizá de amigos, quizá de alguna, no sé, persona estimada por nosotros. Yo quiero creer que sí tenemos por lo menos una red de apoyo que si algo sucede, se va a enterar que estamos en Alguien. peligro, Ujú. ¿no? Entonces, si tú, bueno, has llegado a creer que no tienes a nadie, trata entonces de reflexionar, ¿de verdad mi red de apoyo necesita crecer? ¿De verdad necesito reforzar mi red de apoyo? ¿Cuál es mi red? ¿Son mis amigos? ¿Cómo me he cultivado con estas personas? Ujú. Porque a veces sí es cierto, ¿no? Sé lo que quiero hacer. Estoy paralizado porque quiero cambiar, pero no sé cómo. Quiero salir de esta situación violenta, pero no sé a dónde acudir. Y a lo mejor efectivamente no tienes personas a tu alrededor, pero hay instituciones que Así es. pudieran ayudarte, ¿no? Entonces, a lo que voy es a esto. Reflexiona sobre tus pensamientos y tus creencias. ¿Qué tanto de ello se alimenta de la verdad? ¿Qué tanto de ello se está alimentando de la especulación? Ujú. Una opinión, por ejemplo, no es un hecho. Es decir, yo opino que no puedo hacer nada, pero a diferencia, el hecho es real. El hecho es que el sol sale todos los días. Yo opino que me gusta más la noche que la mañana. Tratar de distinguir lo que mi miedo me hace dar por hecho y lo que me Ujú. hace hacer por opiniones. ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿Con qué recursos emocionales cuento? ¿Qué experiencias de vida me han ayudado a superarme en otras ocasiones? Yo creo que poco a poco vas a ir descubriendo que sí eres más valiente y que tienes más recursos de los que sí crees, ¿no? No sé Sí. cómo lo escuches. Sí, eso es cierto. La verdad es que a veces cuando estamos en las cosas cotidianas, al final no le hacemos mucho caso, ¿no? Es como este Mm. entrenamiento de hago, no hago, veo, como ensayo, error, no veo si lo hago y me salió bien, ¿no? Etcétera. Ya cuando llegamos a niveles muy extremos, a estos errores paralizantes o a esta parte temeraria, ahí sí podríamos identificar, ¿no? Pensar en este, decir, bueno, realmente, como bien dices, ¿con quién cuento? Con mi familia, no cuento con, siento que no cuento con ellos, ¿no? Y a lo mejor, al entrar en esa reflexión y podernos dar cuenta, incluso podemos hacer vínculos diferentes con nuestro entorno, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos. A lo mejor yo sí de verdad creo que mi familia no me va a poder ayudar en esta situación en particular de terror paralizante o de actitud temeraria, pero eso Ujú. no lo sé, porque a lo mejor es tal mi miedo tan fuerte que no alcanzo a ver salida, que no alcanzo a ver posibilidad, pero a lo mejor tengo un entorno enorme de gente que sí podría escucharme, incluso me podría ayudar y no lo alcanzo a ver.
Entonces, ahorita Así, que estamos muy cool, que es un sábado tranquilo, vamos a reflexionar, o sea, realmente no tengo a nadie, o sea, no tengo a nadie, entonces buscaré una, como dices, institución, que hay muchísimas, donde a lo mejor yo pueda empezar a formar esos vínculos para de alguna manera sentirme acompañada, contenida, protegida de alguna manera, con cosas que sí necesito. Y ya para cerrar, les voy a decir esta frase que me escuché o leí, no recuerdo, me encantó, que dice que el ser valiente no es la ausencia de miedo, es más bien la manera en la que yo puedo ver ese miedo y sobrepasar. Esa frase me gustó mucho porque entonces ahí complementamos esa valentía con ese miedo. O sea, no puede haber valentía si no hay miedo. O sea, si no hay miedo, ¿a qué soy valiente? Pues a nada, o sea, vivo en mi estado neutro, ¿no? Entonces, ujú. si hay valentía, debe haber miedo. Si hay miedo, pues debe haber valentía, porque los dos se van a complementar. Y bueno, esa es la frase que me encantó para cerrar esta plática del día de hoy. No sé si tengas algo más que agregar, Mari. Pues no, efectivamente uno y otro están ahí, están presentes. Eh, yo creo que nada más hay que ser como más humanos con nosotros mismos.